Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Aleluya. Bueno, vamos a poner aquí un cronómetro. Si es tan amable, es nuestra costumbre en esta congregación leer nuestro texto base puestos en pie, luego oramos y luego nos sentamos para escuchar la predicación. Hechos 15:36. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, para ver cómo están. Oramos. Padre, te doy muchísimas gracias por este gran privilegio que tú me concedes. Quiero que los hermanos, al escucharme, su tiempo sea aprovechado. Que tu palabra sea el centro de atención en este momento. Yo sé que los hermanos aquí no vinieron a verme a mí, Señor. Así que no permitas que yo sea un estorbo entre tu palabra y ellos. Solo quiero ser un eco, un medio a través del cual ellos puedan escuchar tu palabra. Así que quiero leerla bien, comentarla bien, interpretarla bien, exponerla bien, no para beneficio mío, gloria mía, sino para el beneficio de tu pueblo, de tus hijos en este lugar. Te pido todo esto y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos, hermanos, a esta reunión de domingo. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo el título El segundo viaje misionero de Pablo. Para los que tienen buena memoria deben de recordarse que ya vimos el primer viaje misionero de Pablo, que comenzó en el capítulo 13, verso 1, pero como hemos ido avanzando en el libro de Hechos, ahora llegamos, hermanos, al segundo viaje del apóstol Pablo. Esto sucede un poco de tiempo después del concilio de Jerusalén que vimos la semana pasada. Las misiones, un tema bien importante. Me da vergüenza, hermanos, reconocer que en su momento, en mi ignorancia, juventud y falta de conocimiento, cuando empecé la congregación, no le di la importancia a las misiones que las misiones requieren. Y lo he admitido y le he pedido perdón al Señor, y hace unos años atrás comenzamos a trabajar en las misiones, no solamente enseñando más a la iglesia acerca de misiones, sino preocupándonos por pastores necesitados en otras naciones, y la iglesia ahora envía ayuda misionera a estos pastores. El más grande misionero, hermanos, en la historia ha sido Dios mismo, Dios el Padre. Él fue el que tuvo la idea original de las misiones, enviar a un misionero a un lugar lejano con el propósito de predicar el evangelio, lo cual sucedió por medio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino enviado por el Padre a esta tierra para salvar al mundo por medio de su sacrificio. No solo fue el misionero que predicaba el evangelio, fue al mismo tiempo también el sacrificio por medio del cual las personas que iban a escuchar la palabra serían salvos. Cuando él terminó su misión, encomendó, hermano, a sus discípulos la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Vemos por toda la Biblia, hermanos, iniciativas misioneras de Dios mismo. De hecho, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios en sí no es el Dios solamente de un pueblo.
Muchos dicen Dios es el Dios de Israel, es cierto, y teológicamente tiene una definición ese concepto. Pero en sí, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta, hermano, de que fue en el Antiguo Testamento donde nacieron todas las naciones, no solo la nación de Israel. Y también vemos que Dios estaba al pendiente no solo de Israel, sino de todas las naciones, porque dice que Él las junta a las naciones, hermano, con los dedos de su mano y las sostiene en el hueco de su mano. En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, libros misioneros como Jonás, donde el Señor mandó al profeta Jonás con la misión de predicar la salvación al pueblo de Nínive. Muchos salmos misioneros, pero viene a mi mente ahorita mismo el Salmo 2:8, donde el padre le dice al hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y está hablando de la salvación de las almas de personas de todo el mundo. ¿Y qué me dice de Isaías? El profeta mayor por excelencia y el libro mesiánico por excelencia entre los profetas, en donde el Señor le promete a todos los extranjeros que guarden sus mandamientos ser su Dios. Pero no hay otro libro que nos hable, hermano, de las misiones como el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro misionero por excelencia en todas las Escrituras, hermano. La iglesia se preocupaba muchísimo por alcanzar a las almas, por alcanzar a los perdidos, por evangelizar a aquellos que todavía no habían venido al conocimiento del Señor para que pudieran ser salvos. Porque si hay una preocupación, hermanos, que como cristianos conocedores del evangelio debemos de tener, es la salvación de aquellos, hermanos, que todavía no han venido al Señor. Y Antioquía era una iglesia, hermano, misionera por excelencia. No solamente el primer viaje inició en Antioquía, sino que el segundo viaje misionero de Pablo también inició en Antioquía. Una iglesia donde Pablo era pastor juntamente con Bernabé y que había sido fundada y supervisada por los apóstoles desde Jerusalén. En este segundo viaje, hermanos, vemos al apóstol Pablo visitando una vez más lugares que ya había visitado en el primer viaje para ver cómo estaban los hermanos y pasando por otras regiones para predicar el evangelio también a las nuevas personas que nunca habían escuchado el evangelio. Sin embargo, más adelante veremos, hermano, que el énfasis principal del apóstol Pablo en este segundo viaje misionero era darle seguimiento a los cristianos. Por un momento quise ponerle ese título, el seguimiento y discipulado de los cristianos, pero luego dije, mejor que vayan en orden los 3 viajes misioneros de Pablo y le puse por título el segundo viaje misionero. Sin las misiones, hermano, que se han llevado desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy, podríamos decir que la iglesia no existiría. Pero los viajes misioneros del siglo I sirvieron, hermano, para la plantación de iglesias en todo el mundo conocido de aquel entonces y para la extensión del evangelio, hermanos, por todo el mundo de aquel entonces. El día de hoy, hermanos, no solamente vamos a leer los últimos versos de este capítulo, del 36 al 41, que son pocos, sino que vamos a saltar al capítulo 16 y vamos a estudiar hasta el versículo 10. Así que estos son los puntos que vamos a ver el día de hoy, hermano. El primer punto, surge un conflicto antes del viaje. Hechos 15, del 36 al 41. Pónganme la lámina, hermanos, por favor. Punto 2, Pablo incluye a Timoteo en el viaje. Hechos 16, del 1 al 5. Y punto 3, el viaje es guiado por Dios. Hechos 16, 6 al 10. Esos son los 3 puntos en los cuales vamos a estar basando nuestro sermón. Y vamos a ver entonces desde Hechos 15, 36 y vamos a acabar el capítulo y vamos a saltar al 16 y vamos a ver los versículos del 1 al 10. Así que esté atento a su Biblia. Mi recomendación es no teléfonos. El otro día comentando con unos hermanos me dice, pastor, usted dijo no tomen notas. Y yo, si no tomo notas, me cuesta mucho aprender. Le digo, bueno, era un comentario general, pero si usted así aprende, pues así hágale. Porque a no todo nos funciona igual, ¿no? Pero yo digo, velo otra vez en YouTube y no te distraigas. Y el teléfono puede ser una distracción. Tenga su Biblia en mano, vaya siguiendo los versículos que voy leyendo, porque eso es lo que le voy a explicar. Los versículos que usted está leyendo en su Biblia, eso es lo que le voy a explicar. Usted no necesita más en sus manos, no necesita llaves, no necesita sonaja, no necesita wipes ni teléfono, usted necesita en las manos su Biblia, porque de eso vamos a hablar. ¿Listo? Punto número 1. Surge un conflicto antes del viaje. Leemos entonces Hechos 15 del 36 al 41.
Hechos 15, 36 al 41. Lea conmigo, hermanos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, este viaje comienza de una forma peculiar, este segundo viaje misionero, porque empieza surgiendo un conflicto. Dice que después de algunos días, esta frase después de algunos días hace alusión a después del concilio en Jerusalén, que Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía, y si usted se va al último verso 35, dice que seguían predicando el evangelio a muchos. Después del concilio y después de que ellos estuvieron predicando el evangelio a muchos, después del concilio, entonces fue que Pablo, hermanos, Pablo dice, el Señor pone en su corazón de Pablo y le dice, Pablo a Bernabé, que era su amigo de misiones, su compañero de milicia, le dice, volvamos a visitar a los hermanos. Lo primero que quiero destacar aquí, hermanos, es lo activo que era el apóstol Pablo. Si usted ha leído las epístolas, usted se debe dar cuenta que Pablo era un hombre activo. Pablo no era un ministro perezoso. Pablo era un ministro que siempre estaba buscando qué hacer. No estaba pasivo, indiferente, diciendo todo va bien. Yo estoy cómodo, yo ya soy cristiano, a mí que me importan los demás, aquí estoy en una iglesia, de las mejores iglesias de la región y del mundo en aquel entonces. Esta iglesia fue tan influyente, hermano, la iglesia de Antioquía, donde Pablo, hermanos, era pastor. Pablo estaba haciendo un buen trabajo como pastor local, porque sabemos que era un excelente expositor de las Escrituras, pero no cabe duda, hermanos, que Pablo fue usado más grandemente como misionero. Pablo hubiera sido un desperdicio para el cuerpo de Cristo en general solamente como un pastor local. Fue a través de las misiones y como predicador itinerante que viajaba por todo el mundo que causó un impacto en todo el mundo. De hecho, en Hechos más adelante dice que el cristianismo trastornaba todo Roma, todo lo que era el imperio romano. Y traía todas las reformas éticas de moralidad y de piedad que en el mundo romano no se acostumbraba por medio del cristianismo en muchos aspectos. Así que Pablo no se podía quedar quieto, hermanos, porque era muy activo. No podía estar en un mismo lugar pasivo como muchas personas hacen. Se llegan a una iglesia, se sientan años y no hay quien los quite de ahí, hermano. No, este era activo y decidió entonces volver a agarrar camino. Y la razón es para ver cómo están los hermanos a los que les hemos predicado. Pablo tenía un corazón muy grande por los perdidos. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice, yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea, dice el apóstol Pablo, con tal de alcanzar a aquellos que han sido llamados y escogidos por el Señor, para que vengan a la salvación por medio de Cristo. Así que Pablo estaba cómodo en su iglesia local. Humanamente hablando, él estaba cómodo. Era una iglesia creciente, activa, influyente, viva, misionera. Pero Pablo no estaba tranquilo, porque le preocupaba el bienestar espiritual de las almas, le preocupaba más el bienestar de los demás que su propio bienestar, porque él sabía que agarrar camino e irse a un segundo viaje misionero implicaría sufrimiento. ¿Cómo le había ido en el primer viaje? Regresó descalabrado. Así había regresado del primer viaje misionero, descalabrado, literalmente hablando. Lo dieron hasta por muerto de tantas pedradas que le dieron. Otro cobarde hubiera dicho, no, para que me vuelva a pasar lo mismo yo no voy. Pero él, hermano, está dispuesto a sacrificar su comodidad por el beneficio de las almas. Creo que pocas personas en la historia del cristianismo, hermano, han tenido pasión por los perdidos como el apóstol Pablo. Y debería de ser un ejemplo para nosotros de lo importante que es, hermano, que oremos, que si no está ese deseo, ese amor en nosotros, de alcanzar al perdido, que el Señor encienda en nosotros ese deseo, hermano, en nosotros.
Quiero hacer una pregunta, hermanos. Ustedes, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es una pregunta en general. ¿Ustedes alguna vez han conocido a un evangelista que agenda un segundo viaje al mismo lugar donde ya fue a predicar solamente por la razón de dar seguimiento a los que se convirtieron en el primer viaje? Es decir, este es un evangelista que dice, voy a volver a aquel lugar donde fui el primer viaje, y la razón por la que voy a volver es porque quiero ver cómo están los que se convirtieron en el primer viaje. No, yo no conozco un evangelista moderno que piense así. Yo lo que conozco es evangelistas itinerantes que van predicando en muchos lugares porque ese es su modus vivendi, de eso viven. Y necesitan que alguien los invite para poder sacar su salario y poder pagar sus gastos. En mi experiencia como pastor en todos los años que tengo, conocí mucha gente así. Pero no uno que dijera, bueno, ya el primer viaje me lo pagaron los que me invitaron, este segundo viaje me lo voy a pagar yo mismo, solamente por regresar y ver cómo están los que se convirtieron. Eso no existe el día de hoy. Pero ese es el viaje misionero de Pablo. Este segundo viaje misionero de Pablo es con el propósito de saber cómo están aquellos que se han convertido en el primer viaje que él hizo. Les está tratando de dar entonces seguimiento. Pablo entiende que después de la evangelización y que las personas se convierten, debe de seguir por naturaleza el discipulado de los hermanos. Todos los cristianos hemos sido llamados a discipularnos. Eso de que la reunión del discipulado es la más pequeña y el servicio de las 11 es el más grande, donde hay mayor asistencia, eso está mal. Aquí en China, eso está mal en todas las iglesias del mundo. Pero así es, así son las cosas en las iglesias y eso refleja el estado espiritual de las personas. Porque la Biblia lo que enseña es, hermano, que todo aquel que se ha convertido comienza a caminar como Cristo y se discipula para poder entonces servir en el cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo que ha pasado a ser después de la conversión. Porque todos los miembros de nuestro cuerpo son útiles, o hay alguno que usted no usa. La pende, dice alguien, la apéndice. No, si la usa, aunque sea para que le duela. Hay que aclarar, hermanos, aquí que solamente se le puede dar seguimiento cristiano a personas cristianas. No se le puede dar seguimiento cristiano a inconversos. En mi juventud e ignorancia, repito una vez más, traté de darle seguimiento a inconversos en el pasado. Lo único que logras es frustración. Que no se le puede dar seguimiento cristiano a no convertidos, porque le estás pidiendo peras al olmo. No sé si saben ese dicho, sí, ni sé muy bien qué significa, pero es como querer ir a un huizache. Yo soy de Oaxaca y hay unos árboles que son huizaches que dan unas espinotas así y decirle dame una manzana, nunca te la va a dar porque esa no es su naturaleza. Entonces los pastores muchas veces cometemos el error de que creemos que fulano, que a legua se ve que no es cristiano, queremos que por fuerza dé frutos cristianos. Cuando alguien se convierte al Señor, hermanos, de verdad, no hay que obligarlo a ir a la iglesia. Se las arregla para ir. Cuando me convertí al Señor, hermano, yo jugaba fútbol, tenía 22 años, el fútbol era mi Dios antes de ser cristiano. Jugaba 3 partidos el domingo. Y cuando me convertí al Señor, hermano, lo primero que tuve que dejar fue el fútbol, porque me impedía completamente ir a la iglesia, completamente. Entonces, a mí no me tuvieron que dar una clase, decir, hermano, mire, ahora le vamos a enseñar que usted debe dejar el fútbol para venir a la iglesia los domingos. No, yo entendí automáticamente cuando me convertí que el domingo era el día del Señor, no el día del fútbol. Anote esto y recuérdelo el domingo que viene. El que ha nacido de nuevo, hermano, no hay que obligarlo a leer la Biblia. El que ha nacido de nuevo anhela la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella pueda crecer y dar frutos. El que ha nacido de nuevo no hay que obligarlo a servir, él busca qué hacer en la obra de Dios. El que ha nacido de nuevo no hay que obligarlo a orar, sabe que hay que orar. El verdadero cristiano, hermano, busca a Dios en todo tiempo. Mucha gente busca a Dios por la pandemia, mucha gente buscó a Dios por la guerra entre Rusia y ¿cuál era el otro país, hermanos, que me fue ahorita? Ucrania. Mucha gente comenzó a buscar a Dios por el Omicron. Mucha gente busca a Dios si hay un tsunami. No, el verdadero cristiano no necesita tsunamis, ni Omicron, ni pandemia, ni la guerra. No, el verdadero cristiano está buscando a Dios siempre, siempre, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo.
Cuando hicieron el primer viaje, usted se debe de acordar, hermanos, que Marcos fue como ayudante de ellos, pero desertó, Hechos 13:13. Desertó del primer viaje misionero. Estando en el viaje misionero, abandonó la misión y se volvió a Jerusalén. Esto provocó que Pablo le perdiera la confianza. Pablo dijo, Marcos no es de confianza. Le puedo encomendar que vaya a tal lado a traerme algo y no va a regresar. Porque no es de confianza, no tiene un carácter firme de decir vamos a la misión y venga lo que venga, vamos a la misión. Entonces Pablo, hermano, le pierde la confianza, pero Bernabé, hermano, según Colosenses 4:10, es su tío de Marcos, son familia. Y Bernabé, su carácter es ¿qué? Un reconciliador. Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé es un consolador, un restaurador de personas, aparte de su familia. Bernabé dice, voy a restaurar a mi sobrino. Y entonces, hermano, surge esta disensión. Porque mientras Bernabé lo está viendo como con esos ojos de reconciliador, de restaurador, de familia, Pablo lo está viendo como un desertor, en el cual él no confía. Y hubo un desacuerdo tan grande que se separaron. Bernabé tomó a Marcos y se fueron a Chipre, y Pablo tomó a Silas y se fueron a Siria y Cilicia. Todo parece indicar, hermanos, que en este desacuerdo Pablo tenía la razón, y ya lo vamos a ver por qué. Todo parece indicar que Pablo tenía la razón. En primer lugar, porque Pablo era el apóstol escogido por Cristo a los gentiles, y él iba a llevar el evangelio a los gentiles. En segundo lugar, él era el líder de la misión. Él se había vuelto el líder de la misión, de las misiones. Él era el que tenía el deseo de ir a hacer esta misión. Claro, más adelante Marcos se convierte en un elemento súper importante para el ministerio de Pablo, pero por ahora Pablo decide darle una lección a Marcos. A veces tenemos que aprender lecciones. Son necesarias porque si no, no cambiamos. Si nuestras acciones no tienen consecuencias malas, pues vamos a seguir en las acciones que estamos perpetrando y que no están bien. Todo parece indicar, según el pasaje, que Bernabé debió haberse sometido a Pablo y decir, ok, no llevemos a Marcos y vamos a ir a hacer lo que tú dijiste, ir a darle seguimiento a los hermanos que se convirtieron en el primer viaje. Sin embargo, esto no quiere decir que el trabajo que Bernabé hizo con Marcos no sirvió. Claro que sirvió. Aunque quizás no fue la perfecta voluntad de Dios, pero al final el trabajo que Bernabé hizo con Marcos ayudó a que se rehabilitara Marcos al ministerio. Ya me imagino la conversación de Bernabé y Marcos. Yo estuve pensando eso esta semana cuando preparaba este sermón, de que se separaron y entonces Bernabé se fue con Marcos por allá y Pablo se fue con Silas por allá, y mientras iban caminando en el camino, Bernabé y Marcos, que eran familia, le dijo Marcos a Bernabé, oye, el apóstol Pablo se la tomó muy en serio y no me quiso llevar. Y Bernabé en su sabiduría no empezó a meterle cizaña. Sí, ese Pablo es un loco, es un no sé qué. Mira, fallaste, ¿recuerdas que fallaste? Oh sí, tío, fallé, nos dejaste en la misión pasada. Él tiene razón, yo estoy tratando de restaurarte, pero tú debes de cambiar, no puedes seguir así. Y todo ese tiempo que Marcos se va con Bernabé a Chipre es un tiempo en donde Bernabé trabaja con Marcos y le devuelve la confianza y lo restaura al ministerio. Al final de cuentas, entonces, aunque Pablo tenía la razón, el trabajo que hizo Bernabé sirvió y obró para bien en beneficio del cuerpo de Cristo, porque después Marcos llega a ser una pieza clave para Pablo. ¿Cómo ven cómo trabaja el Señor, hermano? Aún en las cosas que no fueran su voluntad perfecta, Él obra su voluntad permisiva. Pablo y Silas fueron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Y aquí es donde yo le digo que parece que esta parte nos da a entender que Pablo tenía la razón en el desacuerdo. Porque ¿a quiénes encomiendan a la gracia del Señor la iglesia? A Pablo y a Silas. ¿Y de quién sigue contando la historia el Espíritu Santo a través de Lucas? De Pablo y de Silas. Bernabé y Marcos no se mencionan más por ahora. Entonces esto nos da a entender a nosotros, hermano, que en ese desacuerdo realmente Bernabé, en un escenario perfecto, se hubiera tenido que someter a Pablo y no hubiera surgido este desacuerdo que los separó y los llevó por lugares diferentes. Aunque al final Dios, en su soberanía y sabiduría, obró todo para bien. Porque claro, el deseo de Bernabé era bueno y era sano. Seguir predicando el evangelio y llevar a Marcos, restaurar a Marcos. Qué lindo es cuando uno tiene un corazón sano en la obra de Dios, hermano. Punto 2. Pablo incluye a Timoteo en el viaje.
Saltamos al 16:1, por favor. Punto 2, Pablo incluye a Timoteo en el viaje. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, todo lo contrario, ¿no? Y aumentaban en número cada día. Gloria al Señor. Hermanos, siento mucha calor aquí, no sé si tenemos este prendido, si alguien me hace favor de apagarlo o bajarle a los dos de los lados. Dicen, ¿y usted quién es para dar esa orden? Yo tengo frío. Es que estoy predicando, hermanos, yo tengo calor extra. Bueno, hermanos, dice, lo primero que dice ahí en el verso 1 es que dice que llegaron a Derbe y Listra. ¿Okay? ¿Usted se acuerda de este pasaje? Derbe y Listra. Ya han estado ahí, estuvo Pablo predicando en ese lugar, de hecho sanó a un paralítico, ¿se acuerda? Un paralítico de nacimiento, el Señor lo sana por medio del apóstol Pablo. Y luego, ¿qué pasó cuando sanó a este paralítico? Dice que la gente, hermanos, de Listra eran paganos y confundieron a Bernabé y a Pablo con dioses en semejanza de hombres y les quisieron adorar y ofrecer un sacrificio. Ese era el contexto, hermano, de Listra, una ciudad pagana. Pero Pablo estableció, iglesias en ese lugar. Pablo estableció iglesias en ese lugar. Y allí, en esa iglesia, hermano, dice que había un discípulo llamado Timoteo. Una tierra pagana e idólatra, donde Pablo había dejado plantada una iglesia. Dicen los estudiosos que esto había sido 5 años antes. Es decir, la diferencia entre el primer viaje misionero y el segundo, se cree que hay unos 5 años de diferencia. Es decir, Pablo volvió 5 años después a ver cómo estaba la iglesia, ¿no? A darle seguimiento a los hermanos. Y esta es la iglesia, hermano, donde se ha convertido Timoteo en el primer viaje misionero, no en el segundo. Cuando se convirtió tenía 5 años menos de edad, era un joven, pero ahora Timoteo, hermano, ya está más maduro. Timoteo era, dice el pasaje, de madre judía y de padre griego. No era normal en aquel entonces que una mujer judía se casara con un gentil. De hecho, un judío estricto, cuando veía a una mujer así, la menospreciaba a ella, menospreciaba su matrimonio, lo tomaba como inválido y menospreciaba a sus hijos. El producto de este matrimonio era como menospreciado, como tomado de menos por un judío estricto en todo lo que tenía que ver con el nacionalismo judío, que los fariseos, por lo general, Pablo era fariseo, tenían ese perfil de ser demasiado nacionalistas. Lo que vemos aquí, hermanos, es, sin embargo, que a Pablo eso no le importa. Mientras que un judío nacionalista, cuando una mujer judía se casaba con un gentil, algunos padres judíos, de hecho, hacían, dice, un funeral simbólico de ese hijo que se había casado con un gentil, en señal de que lo estaban dando por muerto. Para Pablo eso no era importante. Pablo toma en cuenta a Timoteo y escuche, dice que daban buen testimonio de Timoteo. A pesar de que era producto de un matrimonio mixto, la iglesia, hermano, da buen testimonio de él. Porque en Cristo ya no es la nacionalidad, ya no es el ADN, en Cristo es la fe, es la piedad cristiana. Y ese era el testimonio que los hermanos daban en la iglesia de Timoteo. No decir, es menos porque es producto de un matrimonio mixto, no, sino es un verdadero cristiano. Camina conforme a la fe. Y Pablo, cuando escucha este testimonio de Timoteo, dice que quiso entonces que fuera con él. Primeramente, hermano, si Silas no hubiera ido con con Pablo al segundo viaje misionero, Pablo hubiera empezado solo el viaje, pero lo empieza con Silas. ¿Usted se acuerda de dónde salió Silas? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Por qué aparece Silas aquí en escena? Silas entra en escena, hermano, porque cuando fueron al concilio de Jerusalén y se tomó la decisión y mandaron la carta a la iglesia de Antioquía, los apóstoles decidieron mandar también testigos de lo que estaba escrito era verdad y mandaron a 2, a Judas y a Silas. Judas decidió volver a Jerusalén, pero Silas se quedó en Antioquía y ahí fue donde hizo una relación con Pablo. ¿Se acuerda? Puede leer el pasaje una vez más en los versos anteriores. Y aquí es entonces, fíjese la providencia de Dios, porque
Como Bernabé ya no iba a ir con Pablo, el Señor ya le había provisto a Silas. Y como Marcos iba a abandonar la misión, más adelante el Señor le provee a Timoteo, un hombre de buen testimonio. El testimonio de Marcos estaba un poco maltratado por haber abandonado la misión anterior, el primer viaje misionero. El testimonio de Timoteo era impecable. La iglesia daba buen testimonio de él. Entonces Dios le proveyó a Pablo un sustituto en Silas para Bernabé y en Timoteo para Marcos. Y ya usted sabe la historia, ¿no? Timoteo llegó a ser un amado hijo en la fe de Pablo, un hombre en quien confiaba, un hombre en quien él lo mandaba como su representante, el apóstol Pablo, y prácticamente era como, ahí va Timoteo, lo mandaba a hacer muchas cosas para la obra. Pero vamos a ver lo que pasó, hermano. Dice que le circuncidó por causa de los judíos que sabían que su padre era griego. No le circuncidó para ser salvo. Eso ya quedó establecido en el concilio anterior, en el concilio de Jerusalén. Entonces, ¿para qué le circuncidó? Si usted lee bien el verso, ahí está la respuesta. Le circuncidó por causa de los judíos que sabían que su padre era griego. Muchas veces leemos la Biblia, la leemos muy por encima y no vemos que en el mismo verso está una pregunta: ¿por qué causa le circuncidó? Y ahí mismo está la respuesta: por causa de los judíos que sabían que su padre era griego, no para ser salvo. ¿Por qué? Porque al ser, hermano, por parte de su mamá, ser judío, de hecho sabemos el nombre de la madre de Timoteo, ¿no? Una fiel creyente, Eunice, una mujer de las Escrituras, y su abuela, Loida. ¿Ok? Eso, hermano, hacía que al ser hijo de esta mujer judía, Timoteo todavía entrara dentro de lo que era la circuncisión para judíos, para no ser de tropiezo al evangelio. ¿Quiénes estaban libres de la circuncisión? Bueno, los gentiles. Eso fue lo que se decidió, hermanos, en el concilio. No se imponga otra cosa a los gentiles, más que se abstengan de 4 cosas que vimos en el tema pasado. No que se circunciden. Pero Timoteo no es gentil, Timoteo es mitad judío. Y si yo, Pablo, ando con un judío que no está circuncidado, esto va a traer crítica innecesaria a la predicación del evangelio. Entonces lo circuncido y me quito ese problema. ¿Para qué? Para ganar no solamente a los gentiles a los cuales le vamos a ir a predicar con Timoteo, sino que los judíos no murmuren de la misión y de la evangelización que nosotros estamos haciendo. Eso nos queda claro cuando vemos Gálatas 2:3. En Gálatas 2:3, Pablo hace un viaje a Jerusalén. Se va a reunir con 3 hombres prominentes, hermanos de la iglesia: Pedro, Jacobo y Juan, considerados columnas de la iglesia. Y lleva a un griego con él, a Tito. Gálatas 2:3. Tito, que es griego, que no es judío, va con Pablo y no lo circuncida. Dice que no se obligó a Tito que fuera circuncidado, porque Pablo, hermano, tenía clarísimo algo: la circuncisión no se le podía imponer a los gentiles. Por eso en Gálatas, hermano, también Pablo habló que en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación en Cristo. Y es bueno aclarar estas cosas, hermano, para que veamos esas citas también y nos despejen un poco estas dudas. ¿Por qué están circuncidando a Timoteo en este pasaje? Algunos dicen, hermano, que Pablo ve en Timoteo a un sucesor. Y esa es la razón de su interés. Lo ve joven y ve en él un sucesor. Y por eso no lo deja. Dice: yo lo quiero llevar. ¿Qué es necesario para llevarlo? ¿Circuncidarlo? Yo lo circuncido. Pablo está venciendo obstáculos porque él lo quiere llevar. Y algunos dicen, a mí me parece muy, muy acertado, porque llega a ser su hijo en la fe, que está buscando en él a un relevo para el ministerio. Porque los pastores no somos eternos, ¿no? O sea, tenemos fecha de caducidad todos los pastores. Y debemos de buscar relevos jóvenes. ¿A mí de qué me sirve buscar cuando yo tenga 65 años un relevo que tiene 70? ¿Para qué? O que tenga mi misma edad. No, o sea, no tiene ningún caso. Hace una semana tuvimos una cena con unos pastores. Nos reunimos varios pastores con nuestras esposas y tuvimos una cena. Y uno de ellos hizo un comentario. Dijo el pastor, estoy preocupado porque no veo pastores jóvenes acá en el área que van a ser nuestro relevo, los que van a seguir predicando el evangelio aquí en el estado de Georgia. Por cierto, yo era el más joven en esa reunión. Claro, póngale comillas al joven. Mire, cuando yo comencé a pastorear, hermano, yo tenía 26 años.
Y cuando me decían, usted es muy joven para ser pastor, era una ofensa en aquel entonces. Ahora es un elogio, ahora me lo pueden decir, pastor, usted está muy joven para ser pastor. Pero el punto es este, hermano. Cuando Dios llame al pastorado a algún joven dentro de la iglesia, escuche bien, cuando Dios llame al pastorado en la iglesia a un joven, los que ya somos experimentados en la predicación o en el ministerio, no nos pongamos celosos ni envidiosos, porque Dios no los está levantando para ser nuestra competencia. Dios los está levantando para que nosotros los mentoremos, los formemos y sean nuestro relevo. Sean los que van a tomar, hermano, la estafeta en la carrera que nosotros vamos a terminar para que ellos sigan predicando. Así que si un día vemos a un joven que dice, porque 1 Timoteo 3:1 dice, el que anhela obispado buena obra desea, y eso es buenísimo, siguen otras cosas de carácter y de conducta y de habilidades en la predicación necesarias, por supuesto, pero no nos enojemos diciendo, uy, qué orgulloso este joven que quiere ser pastor. ¿Vieron qué altivo dice que quiere ser pastor? ¿Por qué? Si buena obra desea. Al contrario, ver a un joven de 20 años hoy, escuche, de 22, de 25, decir yo quiero ser pastor es de aplaudirle. Porque los jóvenes de esa edad lo que quieren es pasar en su teléfono todo el día y viendo el mundial. Entonces, que un joven nos salte con espiritualidad y nosotros digamos, uy, qué arrogante, es un peligro, tengan cuidado con él, a saber qué quiere. Hermanos, eso es necio de nuestra parte. ¿Acaso nosotros vamos a vivir para siempre? Y al pasar por las ciudades entregaban las ordenanzas del concilio a los hermanos para que las guardasen. Esto quiere decir, hermano, que siguieron predicando el evangelio, recordando a los gentiles las regulaciones. ¿Se acuerda aquellas regulaciones que se dio en el concilio? Para que los gentiles se condujeran, hermano, sabiamente delante de los judíos, es decir, que no abusaran de su libertad. En el concilio se decidió lo siguiente: ustedes ya son salvos por la gracia, pero observen estas cosas, porque no pueden convertir su libertad en Cristo en libertinaje. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, cuiden su conducta, porque ahora tú estás sentado junto a un judío en la iglesia. No puedes servirle de tropiezo. Si él está rechazando al Mesías, tú no puedes servirle de tropiezo a él. Claro, quedó establecido que toda la barrera se cayó entre judíos y gentiles. En la iglesia del primer siglo, una mujer gentil y un hombre judío se podían casar sin ningún reparo, porque esa muralla había caído para siempre y ahora eran uno en Cristo. Pero eso no quiere decir que vamos a lastimar la conciencia de los demás solamente porque a nosotros se nos pega la gana. No, debemos de tener cuidado de no lastimar a los débiles, tomando en cuenta que hay dos débiles, ¿no? El negligente que nunca se prepara y el que es débil porque es nuevo. Pero ahí es una cuestión aparte. Y por último, en la última parte, hermanos, de ese verso, en el 5, dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número, ¿cuándo? Cada día. La iglesia de los Hechos, hermano, era una iglesia creciente, producto de una sana evangelización y de un discipulado también de seguimiento a los hermanos. Le voy a decir algo, hermano, toda iglesia al estilo de los Hechos debería crecer en número. Usted dice, no, pero eso no es una ley, porque Noé por 120 años le predicó a todos y solamente 8 se salvaron. Sí, es cierto, no es una ley, pero debería ser una tendencia. Una iglesia al estilo de la iglesia de Hechos, bíblica, gobernada por ancianos, sana, donde se ejerce todo lo que se tiene que hacer de acuerdo a las escrituras, debería tener una tendencia natural de crecer en número. Es decir, deberíamos ir siendo más y más, el otro año más. No estoy diciendo esto de forma arrogante, simplemente estoy enseñando una verdad bíblica. El próximo año, hermanos, póngase de meta ganar a una persona, traer a una persona a la iglesia, llevar a una persona a Cristo. Deje de poner esas metas vanas, hermano, y superfluas que mucha gente se pone el 31 ahí comiendo uvas. Ay, deseo ir a Qatar. No, hermano, póngase metas espirituales. Se dice, hermano, que el campo más importante y fértil para el evangelismo de los cristianos, ¿sabe cuál es el área, hermano, que históricamente se ha comprobado que es el campo misionero por excelencia de un cristiano? El trabajo. Se dice que el trabajo, hermanos, es el campo misionero por excelencia de los cristianos. ¿Por qué? Porque en el trabajo, hermano,
es donde mejor los incrédulos tienen la oportunidad de observar a los creyentes en situaciones normales del diario vivir. Es decir, es en el trabajo donde la gente sabe si tú eres paciente o impaciente. Es en el trabajo donde la gente sabe si tú eres amable o indiferente. Es en el trabajo donde la gente sabe si tú eres generoso o egoísta, honesto o mentiroso, decente o vulgar. Muchas veces uno como pastor, por ejemplo, el pastor y los ancianos podemos decir nosotros, ¿qué tanto conocemos a los miembros de la iglesia? No los conocemos tan bien como sus compañeros de trabajo. Nosotros podemos observar a alguien por años aquí, venir y congregarse y todo, y decir, califica para anciano porque por 5 años ha observado esta conducta, pero realmente sabe quiénes deberíamos de preguntarle a sus compañeros de trabajo. O sea, si fuéramos estrictos, no, hermano, lo hemos considerado para anciano, ¿dónde trabaja? Tal lado. Y un día cuando esté peleando con ellos, ahí con sus amigos del trabajo, llegarle, ajá. Venimos a darle seguimiento a ver si usted califica para anciano o no. Porque es en el trabajo, hermano, donde el cristiano tiene la oportunidad de demostrar si vive o no a la altura de la fe que profesa. Aquí todos son ángeles. Pero es en lugares, hermano, donde nadie te está observando de la iglesia. En el trabajo, con la familia incrédula, donde sale a luz quién eres. Y te muestras tal y como eres. Y te quitas la máscara que a veces usamos para venir a sentarnos el domingo a la iglesia. Alguien dijo muy sabiamente que si tú solamente te portas bien cuando los demás te están viendo, tú no eres un gran cristiano. Tú lo que eres es un gran actor. Así que sea sabio, hermano, sea prudente, sea paciente en cómo se porta con las personas del trabajo, págueles lo justo, haga tratos claros, sea de una palabra, no humille a las personas, no ande sacando ventaja de los demás, sea ecuánime, porque esas son las personas que pueden dar testimonio de ti si de verdad eres un buen cristiano o no. Aquí yo puedo dar testimonio de muchos de ustedes que tienen un buen carácter, son buenas personas, tranquilos, tratables. Muchos de ustedes me han ayudado muchísimo a lo largo de mi vida, pero realmente yo no los conozco tan bien. El que te conoce más es tu empleado o tu compañero de trabajo o tu familiar inconverso o una persona en la calle con la que estás tratando recién. Pastor, pero es que son unos pecadores, pues son inconversos. No podemos pedirle a los no convertidos actuar como convertidos, pero ellos sí te pueden exigir a ti, convertido, actuar como convertido y no como ellos. Entonces, ¿qué pasa? El campo misionero por excelencia del cristiano, que es su trabajo, ¿sabe qué se vuelve? El campo de batalla por excelencia del cristiano, de pelear con la gente del trabajo. Es enemigo de la gente del trabajo, es enemigo de las almas que supuestamente tendría que evangelizar y por medio de su buen testimonio traer a Cristo. Y por último, el viaje es guiado por Dios, con esto terminamos. Hechos 16, 5 al 10. Hechos 16, 5 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Esta última parte, hermano, del pasaje es una parte un poco misteriosa, porque Pablo quiere ir a predicar a unos lugares donde hay necesidad de que se predique el evangelio, y el Señor le dice, no vayas para allá. Yo quiero que vayas a otro lado. Y uno diría, bueno, pues Dios es soberano, no entiendo bien las razones, porque cualquier lugar es bueno para predicar, pero en este caso el Señor parece que tiene una urgencia de que el evangelio se lleve a cierto lugar, y es Europa. Así es como Pablo llegó a Europa, y es como por primera vez se planta la primera iglesia cristiana en Europa, que fue la iglesia de Filipo. Pero rapidito, lo comentamos rapidito. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo pasar y hablar la palabra en Asia. ¿Sabe qué Asia? Turquía, la actual Turquía, Asia Menor bíblica, en donde estaban ¿qué iglesias? Las 7 iglesias del Apocalipsis, que nacieron después y que obviamente después se le escribieron las cartas. Pero en este momento el Señor le dice a Pablo, no vayas para allá. Hay quien pregunta, ¿cómo es esto?
¿Cómo le hizo saber el Espíritu Santo a Pablo su voluntad? Hay gente que especula, algunos dicen que quizás un profeta al estilo Agabo le habló a Pablo, otros dicen que posiblemente un sueño, algunas veces Pablo, el Señor lo visitó en sueños como un ángel cuando estaban en aquella vez que naufragaron. En fin, el pasaje en sí no lo dice. Hay quienes especulan una teoría, hermano, y es de que Dios le habló a Pablo por medio de una enfermedad. Que Pablo se enfermó, es solo una especulación, que Pablo se enfermó y que esa enfermedad Pablo la interpretó, el Señor no quiere ahorita que yo viaje allá. Y Pablo no viajó. Y lo deducen esto porque por primera vez en el libro de Hechos entra en escena el autor, Lucas. Versículo 10, es la primera vez que se habla en nosotros, en plural. El autor del libro se está incluyendo como parte del viaje. Entonces algunos dicen que como Lucas era médico y Pablo se enfermó, Lucas vino a ayudar a Pablo con su situación de salud y eso lo entendió Pablo como el Señor me frustró el viaje a tal lugar, yo no voy a ir ahí. Es solamente una teoría, tiene mucho sentido. Lucas era médico, Lucas no ha estado anteriormente en todo lo que él escribió desde Hechos 1, solamente porque se lo contaron, pero ahora ya él está en este segundo viaje misionero, entra en escena entonces Lucas, hermano. Pero eso no fue todo. Primero, el primer punto sobrenatural de que Dios guía el viaje, el primero es, por un medio, que no sabemos cuál, solamente hemos especulado, Dios le dice a Pablo, no vayas ahí. El Espíritu Santo le dice, no vayas ahí. Primer cosa sobrenatural. Segunda cosa sobrenatural, una vez que Pablo no va a esos lugares que él quería ir, él tiene una visión. Y en esa visión dice que ve a un varón macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Y así es como ellos entendieron entonces que el Señor los estaba enviando, dice en la última parte, a predicar, hermanos, el evangelio. Hay quien dice que Lucas era macedonio y que la visión consistió en sí, en que Lucas se presentó a Pablo y le dijo, yo vengo de Macedonia, ayúdanos allá, te necesitamos allá. Esa es otra teoría también factible al respecto. Y así fue, hermanos, como llegó entonces el evangelio por primera vez a Europa y cómo se desarrolló todo este viaje en Europa, lo vamos a ver en el tema que viene. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.